Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué tal, Álvaro? Vamos a hablar de Hasta que llegó su hora, la videocrítica, la carta que has pedido a la revista Acción. Vamos a aclarar que, como siempre, que esta videocrítica es una videocrítica de la gente de la redacción, de los colaboradores y críticos y demás que tenemos en la revista Acción, que forma parte de la propuesta de la revista para los seguidores del buen cine. Es una revista que podéis conseguir en el kiosco. Es una revista que, si no la conseguís en el kiosco, la queréis buscar aquí en internet, os van a dar un enlace. Y, por ejemplo, pues por salir del tema, vamos a ver, por proponeros una de las secciones que tenemos. Pues aquí hay una muy curiosa: Psicosis 1960 de Alfred Hitchcock, Maldiciones en el cine, de mi compañero Jaime V. Echagüe, y es una de las muchas cosas que tenemos en la revista de carteles, coleccionables, pósters, etcétera, ¿no? Entrevistas, noticias, reportajes, críticas, por supuesto, de los estrenos de cada mes, etcétera, que podéis conseguir en el kiosco, como digo, y si no, pues aquí abajo. Mensual de la revista Acción, revista en papel, en físico, que es lo que nos gusta también aquí. Y después decir que esta es una videocrítica que ha pedido Álvaro, pero que es una videocrítica con spoilers de Hasta que llegó su hora. Así que si alguien no la ha visto, yo recomendaría que la vierais antes de ver la videocrítica. Si os gusta, le dais a like y además ya sabéis que tenemos una nueva sección premium. Podéis informaros sobre ella y sobre las condiciones de cada parte de la membresía. Si queréis seguir apoyando a la revista y demás, ahí hay unos contenidos exclusivos, etc. Y empezamos con Hasta que llegó su hora. Voy a sacar la chuleta, como siempre. A ver, lo primero es el mejor western de Sergio Leone. Después, como decimos mi colega Usero y yo en los directos de la revista Acción, puede gustarnos más uno u otro, ¿no? Pero este es el mejor western de Sergio Leone. A mí me gusta mucho. No voy a decir que sea mi favorito, porque estaría mintiendo, y mentir está feo, sobre todo entre amigos, entre aficionados al cine, pero es el mejor western de Sergio Leone. Es un broche de oro para todo su recorrido breve pero intenso y contundente de Sergio Leone en el western mediterráneo. No forma parte de la trilogía del dólar, pero tiene todos los esquemas, todas las notas de autoría de Sergio Leone en la trilogía del dólar están recuperadas para Hasta que llegó su hora. Y siendo de 1968 nos hace pensar, o por lo menos a mí me hace pensar en la pena, lo triste que es para un aficionado al cine, que Sergio Leone solo completara 8 películas a lo largo de su carrera, y después de volver a ver este western, cosa que te agradezco, Álvaro, porque ha sido una auténtica gozada repasar una vez más Hasta que llegó su hora, sorprende un poco que después de Hasta que llegó su hora en el año 1968, la siguiente película de Leone fuera Agáchate maldito, que no es mala, que está bien, pero que es pues un importante retroceso para mí en su carrera, que incluso, en mi opinión, le falta el nervio de la trilogía del dólar, de Por un puñado de dólares, de La muerte tiene un precio y de El bueno, el feo y el malo. Cualquiera de las tres es mejor que Agáchate maldito, que es, como digo, el western posterior a Hasta que llegó su hora. Pero es que Hasta que llegó su hora era como su Capilla Sistina dentro del western, ¿no? Y además era una película que le daba otra vuelta de tuerca a su relación con el western, a la relación de Sergio Leone con el western y de su manera de entender el western. Entonces, sorprende mucho que su siguiente película fuera
Agáchate maldito. Y después rueda en el 84 Érase una vez en América, película que ha costado ver en una copia, en un metraje más cercano al que pensara el propio director, película de la que tenéis videocrítica a la carta en este mismo canal, la hice yo. No sé si mi compañero Jesús Usero la ha hecho también por otro camino, por otro lector o seguidor, pero en cualquier caso yo hice hace ya un tiempo, probablemente un año así más o menos, la videocrítica a la carta de Érase una vez en América. Y esa es pues su obra maestra, ¿no? Pero indudablemente, Hasta que llegó su hora es uno de los 20, está entre la lista de los 20 mejores westerns de la historia del cine. Y es una auténtica escuela de cómo contar historias. Una escuela de cine. Es la película donde se ve un Leone más, no meticuloso, porque yo creo que siempre fue meticuloso, pero se ve un Leone más empeñado en decir, cada uno de los planos de esta película va a tener trascendencia, va a ser mirado, va a ser imitado, va a servir como muestra o modelo. Digamos que hay una perfección en la manera de contar su historia en esta película, una historia que hay que decir que es trabajo de un trío de pesos pesados como el propio Sergio Leone, Bernardo Bertolucci y Darío Argento. Eso también se nota. O sea, hay una muy buena historia, pero una historia donde además lo que primero destaca de esta película, considerando el antecedente que veníamos con Leone de la trilogía del dólar, lo que primero destaca de esta película es su empeño absoluto en darle el protagonismo al personaje femenino. Es decir, Claudia Cardinale, el papel de Jill, que interpreta a Claudia Cardinale, es el centro de todo, es la protagonista. Se podría pensar, el centro de todo es... Hemos dicho que esto tiene spoiler, ¿vale? Se podría pensar, el centro de todo es la historia de venganza que va persiguiendo el personaje de Charles Bronson. Por tanto, el protagonista es Charles Bronson, porque está buscando esa venganza. Esa venganza es contra Frank, el hombre que mató a su hermano. Cosa que no sabremos en muy buen ejercicio de tiempo en el relato, muy buen ejercicio de mantener la intriga, el suspense de qué le pasa a este tío con el otro tío, para que tenga este empeño en ir detrás de él, en encontrarse con él y ajustar cuentas. Bien, eso lo vamos a saber al final, cuando se completa el flashback que se nos ha estado insinuando durante toda la película, que es el tema de la armónica, el chaval con el hermano encima y tal. Pero yo creo que no. Yo creo que ese no es el centro. Evidentemente, Leone está jugando una clave de protagonismo-antagonismo que sí que mantiene la figura de Charles Bronson frente a la figura de Frank. Y evidentemente el tema de la venganza es un tema que viene de lejos en el cine de Sergio Leone, que viene de la trilogía del dólar, donde siempre está presente la venganza de un modo u otro. Y la búsqueda del tesoro, el tesoro en este caso, creo que le viene muy bien el cruce con Bertolucci y con Darío Argento para potenciar más el guión, hacerlo más sólido, pero aparte de más sólido, más maduro, más complejo, ¿no? En las motivaciones de personajes y demás. El tesoro que están buscando, la búsqueda del tesoro, la búsqueda del dinero, la búsqueda del oro, la búsqueda del cargamento perdido, que es un clásico del western mediterráneo, tanto en Leone como fuera de Leone. Aquí está representado y materializado por ese sueño de esa ciudad que va a dar un montón de dinero, que hay un momento que el personaje de Jason Robards, Cheyenne, le dice a Charles Bronson, cuando el personaje de armónica revela, se pone a caminar, a dar los pasos, a contar los pasos, y empieza a planificar
esa estación que tiene que estar construida para cuando llegue el tren. Y se le dice el personaje de Jason Robards, le dice, bueno, esto, tener una ciudad al lado de una estación de tren, eso va a dar miles de Entonces Bronson le contesta, a eso lo llaman millones. El tema está en que esa caza del tesoro, cómo se cruza aquí con el que es el tema central, que también nos conduce, o por lo menos a mí me conduce a pensar que la protagonista clara de la película es Claudia Cardinale, que además, no en vano, aparece la primera en el reparto, en los títulos de crédito, y Claudia Cardinale es la forjadora de esa ciudad, de alguna manera. Forjadores de esa ciudad son todos, a favor y en contra. Todo lo que hacen estos personajes, tanto antagonistas como protagonistas, conduce a la forja de esa ciudad. Pero digamos la que le da el empujón y con la que Leone conduce la película es a través de Claudia Cardinale, del personaje de Jill, que es un poco la forjadora, la creadora de la ciudad, de la civilización, ¿vale? Es un poco esa metáfora, ¿no?, de la creadora. ¿Por qué? Porque los hombres que tiene alrededor son destructores. Es decir, se conducen por y para la muerte. Y por eso no pueden quedarse con ella. Y por eso no pueden sobrevivir. Y por eso tienen que apartarse de ella. También en parte porque si se quedaran con ella, entonces conculcarían una de las claves que rigen el cine de Sergio Leone, que la tenemos en el resto de las películas de la trilogía del dólar, que es... Leone establece como una especie de reparto demográfico muy claro entre unos personajes y otros. Hay los protagonistas, los antagonistas, que él trata casi con una clave de mitología de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Son como seres mitológicos especiales, los protagonistas y antagonistas. Esto da igual. Pasa por un puñado de dólares, pasa en La muerte tenía un precio, y pasa en El bueno, el feo y el malo. Y pasa aquí también. Es decir, hay una gente que conduce, perpetra y lleva a la violencia. Que es lo que dice también Jason Robards para explicarle a Claudia Cardinale por qué Charles Bronson el personaje de Charles Bronson no se va a quedar al final con ella. Porque ese tipo lleva la muerte dentro. Y claro, hay una cosa curiosa que le dice en ese momento, que es cuando le dice, yo que quisiera quedarme, no me voy a poder quedar. Y él no se va a quedar. Es de los tipos que se va a largar en cuanto acabe, si entra por esa puerta y ha sobrevivido al duelo con Frank. Claro, él no se va a poder quedar, el personaje de Cheyenne no se va a poder quedar porque en ese momento no lo sabemos, cosa muy, muy interesante por parte del montaje de la película, de elección de cortar, de hacer esa elipsis en qué le ha pasado a Cheyenne, pero cuando finalmente le vemos, cuando ya se marchan, Armónica y él con los caballos, cuando Cheyenne se deja caer del caballo y resulta que está herido en la tripa. Y ahí va a morir. Es decir, él estaba herido durante toda la conversación con Claudia Cardinale, no se lo ha dicho, y a nosotros tampoco, y nosotros no lo sabíamos. Entonces, esa frase es cuando cobra sentido. ¿Cuándo cobra sentido? Cobra sentido bastantes minutos después de que el personaje la diga en el diálogo. Eso es una construcción de guión bastante currada, bastante interesante, bastante fina, muy elegante y se nota ese peso de guión que decíamos antes, ¿no? Pero como decía, estos personajes la demografía de las películas del western de Sergio Leone divide a los personajes que aparecen en dos. Por un lado están los personajes protagonistas y antagonistas, los que conducen la trama de alguna manera, que son esa especie de semidioses especiales, tienen una cualidad especial que es su capacidad para impartir y tratar con la muerte. Y después están los otros, la gente normal, que es la gente del público, que son los espectadores de alguna forma. Entonces, en esta película, que es, ya digo, está buscando nuevos registros dentro del western y está ejerciendo esa función como de capilla sistina, de resumen de todo lo que había hecho Leone con el western hasta ese momento, volvemos a encontrarnos ese discurso.
Nos lo encontramos cuando entra Jason Robards la primera vez con una presentación muy buena por sonido. Ojo al sonido en la película. Ojo a toda la capacidad narrativa, no solo expresiva, sino narrativa que tiene el sonido en la película, que es muy destacable el ejercicio que hace Leone del sonido en la película, no solo como vehículo para transmitir emociones a través de la música o anticipar violencia, etcétera, no, sino para crear, digamos, una serie de escenarios, de tensiones, de anticipos de lo que va a ocurrir, pero sobre todo para materializar pensamientos de los personajes y para jugar una clave narrativa, que es importante el sonido como elemento narrativo en esta película. Pues como decía, con esa excelente presentación de Jason Robards, cuando entra Claudia Cardinal en la tabernucha esta, que es tabernucha, es hostal, es un sitio donde la gente da de comer a sus caballos, porque también es cuadra, es decir, está todo junto, ¿no? Donde la gente se lava. Pues en este tugurio, está allí que lo lleva el actor Lionel Stander, en este tugurio cutre al que llega ella, pues cuando ella está dentro, pues se oye el tiroteo y la gente ni se mueve, o sea, tiroteo, disparos, tal, y entonces entra Jason Robards y enseña, lo primero que hace es jugar con esa botella. Le dan la botella, el tío levanta y se ven las esposas, te definen perfectamente al personaje. Bueno, pues en esa secuencia, cuando se encuentra con Armónica, todo el diálogo que trae Jason Robards con el fulano aquel que está sentado en la silla y que intenta echar mano al revólver y le dice, no lo hagas, tú no sabes tocar. Esa frase define perfectamente esto que estoy diciendo de la demografía, ¿no? Están la gente, vamos a llamarla corriente, aunque Leone los haga poco corrientes para adornar, pero la gente que representa un poco a los individuos e individuas del montón, que suelen ser víctimas propiciatorias, que suelen ser daños colaterales en los tiroteos, o que directamente son abusados sistemáticamente por los otros, encontramos ese diálogo, ¿no? Es decir, rápidamente Cheyenne se identifica claramente con Armónica, ¿no? Saben que los dos son, por decirlo así, este tipo de semidioses, este tipo de lobos, este tipo de gente que de alguna manera se diferencia del resto, de la gente común. Y el otro es gente común. Por eso se vuelve y le dice, no lo hagas, tú no sabes tocar. Es decir, se está refiriendo a la pistola y de hecho le obliga, se confía tanto en él, confía tanto en que no es un lobo como él, como Cheyenne, que Cheyenne le pone la pistola, le dice, coge mi pistola y dispara contra las cadenas, ¿no? Esta diferencia de gente, que además está muy bien, porque el papel de Lionel Stander, que es el tío el que está con el purito y tal, que está en el bar, se produce toda esa situación de tensión, que parece que se van a liar a tiros entre Armónica y entre Cheyenne, que parece que Cheyenne les va a meter tiros a todos. No. Esa situación de tensión les tiene a todos callados, les tiene a todos como los espectadores, como nosotros. Son todos espectadores de esa situación de tensión. Y cuando acaba esa situación de tensión, ¿qué ocurre? Pues que rápidamente Lionel Stander enlaza la conversación que traía con Claudia Cardinale sobre su prima de no sé dónde, que le había dicho que se fuera allí a llevar el hotel con ella, a que se iba a ganar mucho dinero y tal. Automáticamente, es decir, y el tipo incluso dice, a mí lo que me gusta es vivir en el campo, que es un sitio tranquilo, porque la ciudad es muy peligrosa y tal, con todo lo que acaba de pasar. Es decir, el tipo como que tiene muy asumido que ese tipo de situaciones violentas forman parte del paisaje y del entorno en el que vive y lo considera algo cotidiano. Pero a pesar de eso, está diferenciado de los personajes que conducen la trama en todas las películas de Leone. Esto se repite aquí también, pero indudablemente aquí tenemos esa idea de forjar civilización. Esa idea de forjar civilización, esa idea de volver sobre un tema central del western, que está ya en la película de la tapa muda de John Ford, El caballo de hierro, que es precisamente sobre el tendido de la vía férrea y cómo esa vía férrea, ese tren que va ganando kilómetros en el paisaje salvaje, va destruyendo
va destruyendo, va poniendo fin a una época que es la época más salvaje del salvaje oeste. Es decir, va borrando la naturaleza con cada nuevo kilómetro de vía que se va poniendo en la naturaleza. La va cambiando el país. Y eso es de lo que va la película, el cambio del país. Y eso se ve al final en el diálogo que tienen los tres personajes masculinos. Es decir, Cheyenne, en los diálogos que mantienen Cheyenne con Bronson, con Armónica y Armónica con Frank, con Henry Fonda. Es decir, el tren nos va a arrasar a todos. La idea la conversación que mantiene finalmente el personaje de Charles Bronson con el personaje de Frank le viene a decir eso, ¿no? Cuando le dice, ves, al final no te has convencido ya de que no eres un empresario, no eres un negociante y tal. Y el otro le dice, soy un hombre. Te has convencido de que no eres un hombre de negocios. Y a eso contesta Henry Fonda, soy un hombre. Y le dice, sí, le dice, más o menos, ¿eh? Le dice el otro, sí, tú eres un hombre, pero a ti te van a barrer. Todo esto del ferrocarril. En el fondo, la civilización barre a la naturaleza. Eso es un clásico. Es el tema central del western. Enfrentamiento de naturaleza contra civilización. Estaba en las películas de John Ford, a las que está con varios guiños, está haciendo homenaje, en cierto modo, Sergio Leone en esta película. Y sin ir más lejos, el plano de Claudia Cardinale, cuando se va acercando en el carro hacia el sitio donde se supone que la está esperando su marido y sus hijastros, que ya sabemos que han sido asesinados, pero ella no lo sabe y todavía no los ha visto. Bien, pues ahí está ese plano general entre las montañas, que es un plano casi de guiño, de homenaje a John Ford, donde sube la música y es un poco ese tema. Digo, Claudia Cardinale protagonista, ¿por qué? Primera que aparece en los créditos, en toda esa especie de micropelícula o de mini película que es el prólogo de la película, que son el prólogo de los tres pistoleros esperando al personaje de Charles Bronson que llegue en el tren. Pues en ese prólogo el plano de Claudia Cardinale, el nombre de Claudia Cardinale aparece justo en el plano, junto en el momento, en el plano en el que vemos a Woody Strode de espaldas y a la mujer india que va corriendo, o nativa americana, que va corriendo hacia el fondo de la imagen y va como escapando. Un plano que, por cierto, no digo que esté copiado, pero sí que puede haber inspirado el plano de la chica superviviente escapando de la matanza de su familia en Malditos Bastardos, cuando sale corriendo hacia el paisaje y la está mirando el personaje del nazi que ha matado a su familia. Ya digo, al principio de Malditos Bastardos, curiosamente también en el prólogo, curiosamente un prólogo, el de Malditos Bastardos, que le debe mucho, pero mucho, como inspiración a este prólogo de Hasta que llegó su hora, y es una de las influencias, de la cadena de influencias que se dan en el cine a veces, porque el cine es, en el fondo, los cineastas ven películas y claramente, no digo que las imiten, pero sí que ni que las copian, pero sí que rinden homenaje o simplemente sacan información y de alguna manera replican esas situaciones y son buenas y los recursos les interesan. Y aquí Leone, por ejemplo, a mí yo no puedo evitar, no he leído nada en ese sentido, pero me recuerda mucho este arranque de la película de Hasta que llegó su hora, pues eso, recuerdo este arranque de la película Hasta que llegó su hora, en la secuencia, el tono, en la tensión, el suspense, la intriga, cómo se forja. Aunque como es Tarantino, habla mucho, hay mucho diálogo por parte del personaje del nazi, ¿no? Pero en Malditos Bastardos todo el principio me recuerda mucho este momento de tensión, de apertura de la película, de tensión, curiosamente con este plano y demás, ¿no? Pero es que además la película de Leone a su vez me recuerda un clásico del cine negro, que es Forajidos, clásico protagonizado por Burt Lancaster y Ava Gardner, un clásico del cine negro basado en la novela Los Asesinos, perdón, en el cuento Los Asesinos, no es una novela, es un cuento de Ernest Hemingway, que después además volvieron a adaptar con Lee Marvin también y John Cassavetes. Posteriormente lo adaptó Don Siegel en una película que iba para televisión, pero acabó estrenándose en cines. Y me recuerda un poco eso, ¿no? O sea, hay como un eco, ¿no? Como de una puesta en escena con este personaje en silencio, con estos asesinos
silenciosos que están esperando a alguien o que están buscando para matar a alguien, ¿no? En Forajidos era dos tipos que aparecen en la ciudad para matar al sueco y que crean esa situación de tensión, abusando un poco de la gente con la que se encuentran en un bar y demás. En este caso es en la estación, en el caso de Hasta que llegó su hora, pues ahí está. Pero cuando decía yo protagonismo de Claudia Cardinale, volviendo a este tema, muy claro para mí, cómo los grandes planos generales son de ella, cómo la cuida en los primeros planos, por ejemplo, en muchos de los planos de la película ya conduce un poco la historia, es, por ejemplo, el momento en el que llega al rancho este donde vivía su marido, que no sabemos que es su marido todavía en ese momento, porque ya se han casado, pero en donde ha sido asesinado, digamos, la familia esa que se suponía que la estaba esperando, ¿no? En lo que se suponía que era el día de su boda, que acaba jugando con los contrarios, es el día de un entierro. Lo que iba a ser una boda acaba convirtiéndose en un entierro, ¿no? Y cómo al llegar ella en el carro hace ese juego de cuántas miradas subjetivas de Claudia Cardinale hay en la película. Por ejemplo, esta, cuando ella llega al rancho y Sergio Leone nos muestra a todos los, más o menos los del pueblo y tal, unos se quitan el sombrero, otros no, las mujeres, cómo la miran a ella, un poco algunos con pena, digamos, solidarizándose con lo que va a haber, con lo que va a ocurrir, con ese momento terrible que le espera, anticipándole y demás. Otros se quitan respetuosamente el sombrero, algunos no se quitan el sombrero. En cualquier caso, hace ese recorrido por los rostros que nos van anticipando hasta el momento en que llega donde acaba ese plano, ese movimiento de cámara acaba en el plano con todos los cadáveres. Bien, pues como Sergio Leone, cuando ese plano nos va a llevar al otro plano en el que ella está frente al cadáver del que es su marido, ¿no? Y es curioso, cuando vemos todos los cadáveres al principio a través de sus ojos, cómo la mirada de ella se fija a través del subjetivo, ¿en qué se fija? Se fija en el marido, en McVeigh, que es porque de esos 4 personajes que están allí muertos, de esos 4 cadáveres, ella solo tiene un vínculo con el tal McVeigh. Es el que conoce, a los otros no. Después se parará más con el niño más pequeño, porque por una cuestión de empatía casi natural, ¿no? Pero cómo su mirada se fija está materializando Leone, está exteriorizando Leone para el espectador, para que el espectador piense y sienta lo que piensa y siente ella y lo que ve ella. Y después cómo, cuando ella se baja del carro, queda el plano de ella frente a McVeigh y después va haciendo todo ese recorrido a la inversa, porque claro, su mundo, el mundo que ella se había imaginado ha cambiado radicalmente con la muerte de toda esta gente y todo se vuelve del revés. El plano con la señora anciana esta, con cómo cuida el plano del perfil de Claudia Cardinale, cómo al final, cuando entra Charles Bronson después de haber sobrevivido al duelo y con todo lo que le ha contado Jason Robards, ella al principio se alegra simplemente con la sonrisa, tiene diálogo, simplemente con la sonrisa, lo vemos en la mirada de ella, la mirada sonríe, los ojos sonríen, ella sonríe ligeramente, pero rápidamente cae en lo que le ha dicho el otro y entonces se da cuenta, antes de que diga nada Charles Bronson, se da cuenta de que no se va a quedar. Y entonces esa sonrisa se apaga. Y todo eso está en un primer plano que le dedica Leone a Claudia Cardinale. En todo momento vamos a ver el esfuerzo que hace Leone porque esta sea una película que gira en torno a Claudia Cardinale, donde efectivamente hay otros personajes, donde hay una dinámica de personajes masculinos, pero que había un intento, ¿no?, de darle espacio al personaje de ella, de darle un buen desarrollo, donde se define, donde se nos informa del pasado de Claudia Cardinale y de lo que realmente es Claudia Cardinale. Claudia Cardinale es una mujer que se dedica a la prostitución en un burdel caro, a la cual conoce el tal McVeigh y decide casarse con ella. Y todo eso, ¿dónde se solventa? ¿Dónde se lo dicen al espectador? Sin imágenes del pasado, lo cual hubiera sido un error. Error que comete, en mi opinión, Leone en el montaje de Agáchate maldito, que es meter esas imágenes de flashback, con James Coburn en la juventud, cuando era un dinamitero irlandés y tal y cual en su país de origen. Con la chica, el carro, error grave. Aquí hubiera sido un error meter a Claudia Cardinale en el burdel porque en ningún momento debemos verla en el burdel. Porque ella ha cambiado, es decir, eso no la define. Eso es una parte de su vida. Pero tiene que informarnos del origen de esta mujer
también para que sea coherente y no se nos explique que no es una mojigata que llega allí y que de repente se convierte en una tía forjada. No, ella ya viene forjada de antes. ¿En qué se ha forjado? ¿Cómo se ha forjado? Y ahí es donde vemos la revelación del pasado, ¿dónde? Cuando está en la cama con el asesino de McVeigh, el asesino de su marido, el asesino de esos niños, que es Frank, que es el personaje de Henry Fonda, y en esa cama, que curiosamente es una cama, significativamente, es una cama que está flotando en el aire, no está flotando en el aire, sino que está sujeta en el aire, no es una cama que tenga patas, sino que está sujeta en el aire, donde de repente, recordemos esto de la mitología, de los semidioses y demás, es como si ella hubiera sido alzada hacia allí por el villano, el antagonista, el perverso, el personaje luciferino de la película, que es Frank, que es el gran villano de la historia, ¿no? Tipo que mata niños, mujeres, sin pestañear, ¿no? Entonces, ahí es donde se revela el pasado de ella. Cuando él le dice, eres una víbora. ¿Qué no serías capaz de hacer para sobrevivir? Y ella le contesta, nada. O sea, está dispuesta a todo. Claro, la capacidad de supervivencia, y cuando le dice yo después, lo que le dice al personaje de Cheyenne antes de que eso ocurra. Cuando ella le dice, bueno, puedes hacer que entre tus hombres, puedes violarme tú, que me violen ellos, pero da igual, porque yo después me voy a lavar y me voy a quitar toda esa porquería de encima y demás. Y eso está asociado a lo que dice después del personaje de Frank, cuando después de estar con el personaje de Frank, dice, lo que estoy pensando, le dice a Charles Bronson, lo que estoy pensando es en una bañera con agua ardiendo, para limpiarse toda la porquería de haber estado con el tipo este, ¿no? Esa capacidad de supervivencia tiene que tener una base. La base es ese pasado que tiene el personaje, ese pasado turbio. Además hay que tener en cuenta que incluso en esa secuencia con Charles Bronson en el bar, antes de que entre Frank, tenemos el plano de Bronson diciéndole, lleva razón Cheyenne, vales más, vales mucho, y entonces siempre con el sombrero por debajo. O sea, los hombres se muestran tímidos frente a ella. Salvo Frank. Pero incluso Frank toma la decisión de no matarla. O sea, de alguna manera ella consigue sobrevivir en un mundo donde en teoría debería estar muerta, como esos familiares, esa familia que no llegó a conocer, porque es un obstáculo para los planes de Frank. Y sin embargo consigue sobrevivir en un mundo absolutamente violento, rodeado de esa violencia y demás. Ella sale adelante, viniendo de otro sitio, es un poco pez fuera del agua en ese territorio bastante salvaje, y ella consigue sobrevivir. Todo está en torno a ella, todo gira en torno a ella, de hecho ella será la que saque adelante ese sueño del marido de McVeigh. Muy interesante el tema de los sueños, no solo McVeigh, la película se mueve entre dos sueños. La película arranca con dos actos violentos, el tiroteo del prólogo, con toda esa secuencia de la mosca que es tan significativa, ¿no? Porque ahí es donde está jugando el sonido constantemente, vemos el sonido de esa especie de aspas, ese sonido bucle repetitivo, vemos el tema de la mosca, el tema de la mosca está muy bien, cuando el otro mete la mosca, el pistolero consigue atrapar la mosca dentro del cañón y se queda oyéndola, y estamos oyendo la mosca cuando de repente empezamos a oír el tren que viene arrollador. Los títulos de crédito, cuando va presentando a los distintos personajes, hasta que al final queda el nombre de Charles Bronson en el centro de un plano picado sobre, un gran plano general empicado sobre Woody Strode. También es muy interesante porque el lugar que ocupan y qué imagen acompaña a los planos. Por ejemplo, Claudia Cardinale, título de crédito, Claudia Cardinale, Woody Strode aquí, y la mujer corriendo hacia el fondo. Es lo que le va a pasar a Claudia Cardinale durante la película. Una mujer que va a estar rodeada de violencia y demás. Pero es que después va añadiendo otros nombres que tienen también una clave significativa, ¿no? Y una clave casi de anticipación, ¿no? Antes de que aparezca el nombre de Charles Bronson, vamos a ver a Woody Strode, que hace como maestro de ceremonias visual de toda esta presentación, caminando y pasando por delante del tipo que está sentado en la silla, que está sentado en la silla y de la cual está encuadrado por esa ventana desde la oficina hasta la estación, y vemos que hay una cuerda
que está como moviéndose junto a él, anticipando todo ese pasado que tiene detrás el personaje de Charles Bronson antes de que aparezca el nombre de Charles Bronson. El tipo sigue andando, Woody Strode sigue andando y entonces pasa a plano general o en picado, mostrando toda la estación, lo cual nos permite ver dónde están los tipos, la perfecta localización en el espacio. Y entonces aparece justo en el centro de la pantalla Charles Bronson. Es decir, podríamos decir, bueno, entonces si aparece primero Claudia Cardinale, pero Charles Bronson es el que está en el centro, el protagonista es Bronson. No, están vinculados los dos. De hecho, son los únicos supervivientes de toda esta historia, pero siguen caminos completamente separados. Ahora, en la intencionalidad, en el tema es naturaleza contra civilización, los sueños, ella es la que tiene el papel central. El sueño de McBain es construir una ciudad, una estación, junto a la cual se construye una ciudad. El antagonista, ¿quiénes son los verdaderos antagonistas? ¿Quiénes chocan? ¿Quiénes luchan? Sin llegar a enfrentarse, sin llegar a conocerse incluso. McBain con su sueño de la estación y Morton, el propietario de la vía férrea, que sueña, él salió del Atlántico y tiene esa enfermedad degenerativa que lo está matando y sueña con llegar al Pacífico con su tren y ver el Pacífico desde la ventana de su vagón antes de morir. Es decir, atravesar y conseguir unir toda la geografía del país. ¿Cómo acaban los dos? Pues acaban de manera muy similar, es decir, acaban víctimas de la violencia, acaban muriendo. La muerte de Morton es muy interesante porque te muestra algo que es clave en la película y es los sueños importan. No importa la gente que los sueña, sino los sueños. Y los sueños se completan, se hacen realidad cuando esa gente ya no está, sin que esa gente los lleve a cabo, los termine, los consiga, los alcance. No. Morton muere al lado de un charco y por sonido, he dicho la importancia narrativa que tiene el sonido, por sonido oímos las olas, que es como si él estuviera oyendo esas olas mientras muere, son las olas del Pacífico que él no va a ver. Y él muere cerca del agua, sí, pero en un charco en medio del desierto, cerca de su tren. Es decir, en la clave poética que tiene el cine de León en muchos de los planos de esto. Después hay pequeños detalles, pequeños guiños. Por ejemplo, lo que decía de los títulos de crédito. Te pone el plano, oímos la mosca, y empezamos a oír el tren y de repente te pone el plano del tren, la máquina del tren que se echa encima, poniendo la cámara justo debajo en la vía, justo debajo del tren. Se echa encima y entonces te pone, el título de crédito pone montaje por, edited by, Nilo Baragli. O sea, te está haciendo el guiño al montaje, el montaje como movimiento, como juego de movimiento dentro de la narrativa cinematográfica y te lo está poniendo ahí, ¿no? El tema del sonido, ya lo he dicho, la armónica, todo lo que supone la armónica, ¿no? El tema del juego con el pasado, cómo señala el tema del pasado. Vuelvo al sonido, las chicharras, en la segunda secuencia de violencia que capitanea lo que va a ocurrir después, que dirige lo que va a ocurrir después, tenemos el sonido de las chicharras. Como el pararse las chicharras en la familia, cuando están preparando esta comida y tal, para recibir al personaje Claudia Cardinale, y son asesinados, el parón de las chicharras anticipa lo que va a ocurrir, anticipa un tema de muerte, ¿no? El tema de los disparos. ¿Cómo sitúa geográficamente el tema? La casa de esta familia está un poco por encima de ese hoyo donde han ido a cazar a las aves, que es un poco de donde viene la violencia, de donde vienen los pistoleros, de donde viene la muerte, y donde el propio McBain ha matado a las aves y su hijo, que va a ser asesinado, jugaba a matar más aves. Es decir, esa violencia del fondo, lo que está en el fondo y lo que está un poco por encima de ello, que es esa idea de la casa, ¿no? Un poco por encima de ese el tema del homenaje al western clásico, ya lo he comentado, a John Ford, en esa elevado por la música de Ennio Morricone, y cómo se va tejiendo la trama, la historia, para explicar qué une a estos cuatro personajes, a Frank, a Armónica, a Cheyenne y a Jill. Como estos cuatro personajes están de alguna manera unidos. El tema de las chicharras cuando vuelven a sonar, cuando ella
después de enterrar a los cadáveres de su familia y ve la casa, las chicharras vuelven a sonar, se ha restaurado la paz, han sido enterrados. Es como un descansen en paz, por decirlo así. El tema de ese juego del pasado que persigue al personaje de Frank, ese pasado que también persigue al personaje de Armónica, y cómo cuando el chivato este acude al tren a decirle que, pues eso, que Jill quiere hablar con Frank y tal, y quiere llegar a un acuerdo, el tipo presume de que no le ha seguido nadie y demás, y entonces Frank mira hacia afuera y ve una sombra, la sombra de Armónica, que es esa figura del pasado que además, cuando se enfrenta con él, empieza a recitar los nombres de gente a la que ha matado. Y le dice, todos ellos estaban vivos antes de encontrarse contigo. Es decir, el tema de la venganza, ¿no? Es esta especie de figura de la venganza, ¿no? La sombra de Bronson que se abate inicialmente desde arriba del tren, sobre Frank. Pero a su vez, esa figura de Frank que se va perfilando en el pasado, en la imagen mental que tiene el personaje de Bronson cada vez que se cruza con Frank, y cómo vemos cómo se va perfilando cada vez más. Primero está más borrosa, hasta que finalmente, cuando se van a enfrentar ya en el duelo, Frank está allí. Un duelo que, por cierto, es réplica de los duelos que nos encontramos en La muerte tenía un precio y en El bueno, el feo y el malo, con todo el tema del círculo y tal, y el tema del reloj. El reloj es una parte interesante. No pretendo que sea un guiño a Solo ante el peligro, ¿vale? A la película Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, otro clásico del western. No pretendo que sea un guiño de eso, pero sí que es cierto que hay una especie de inclinación o tendencia a que el tiempo esté presente, muy presente en todo el relato, no solo por el peso del pasado en el presente de los personajes, sino también por ese juego de relojes sin agujas que están pintados en las paredes cuando se produce el intento de asesinato, la trampa que le tienen sus propios hombres que han sido pagados por el tipo del ferrocarril para que maten a Frank. Y como todo eso lo está contemplando desde arriba el personaje de Charles Bronson, en esa secuencia de tensión y acción, intriga y acción tan interesante. Y ahí vemos los relojes, ¿no? Hay incluso un plano muy bueno donde se ve un reloj en una pared de ladrillo que está sin esto, y vemos cómo se va acercando la sombra de los pies de Frank, o sea, la sombra de Frank, de la figura de Frank, al punto en el cual le puede atizar el tiro el tipo que está detrás del cartel, ¿no? Y después como el propio Bronson, otro tipo que está otra vez escondido casi detrás de un reloj pintado, y el propio Bronson le dice que vaya como avanza el tiempo, que se está llegando al mediodía. Frank llega. Esa alianza, eso es genial. La alianza que se forja brevemente entre Bronson y Frank, entre Bronson y Fonda, entre Armónica y Frank, para que Frank sobreviva y, digamos, el que lo ejecute sea Armónica. O sea, Armónica pueda llevar a cabo su venganza, ¿no? Todos estos elementos me parece que son muy interesantes, porque le otorgan un poco esa idea de relojes por todas partes, ¿no? El peso del tiempo en los personajes. Hay un tiempo límite para todo, hasta para construir la estación antes de que llegue el tren, porque si no perderían el tema. El doble sentido, cuando Cheyenne habla del café y dice algo muy interesante, que repite, casi es una cosa, si se quiere, edípica, ¿no? Cuando dice, te pareces mucho a mi madre hacía el café como tú, un café caliente, fuerte, bueno, ese tipo de cosas. ¿A qué está aludiendo con el café? Evidentemente hay una segunda lectura clara que tiene que ver con el sexo. Claramente Cheyenne se enamora de Jill desde el momento en que la ve. Es esa capacidad que tiene ella de ser como un imán para atraer a estos personajes violentos, pero que al final va a ser ella la que sobreviva a todos ellos, porque en el fondo, de alguna manera, ella sí tiene una función en el futuro que ellos ya no tienen. De hecho, al final, en la conversación entre Frank, hablan del futuro, entre Frank y Armónica hablan del futuro y de cómo realmente no les importa el futuro, porque son gente sin futuro. O sea, estos tipos son gente que no tiene ningún futuro. El futuro es la civilización y ellos forman parte de la naturaleza salvaje. Por lo tanto, están ya fuera de juego. No hay futuro para ellos. Pero para ella sí hay un futuro. Entonces ahí es donde se articula toda esta idea, ¿no? Del protagonismo de Claudia Cardinale, del personaje femenino, y la progresión
tremenda de Leone desde que dirigió Por un puñado de dólares hasta que llega a esta película, que es una película perfecta. Perfecta, completamente terminada, madura, haciendo una progresión de todas sus propuestas visuales, dándole todo ese peso narrativo, por ejemplo, al sonido, es decir, y aprovechando todo lo que hay en el cine de Leone, que es muy bueno. Y ya digo, aunque no sea mi favorita, pero esto son cuestiones de preferencias personales, ¿no? Hay que decir que esta película es una película triste. Es el western crepuscular. El western crepuscular, yo creo que no, el western crepuscular tipo Peckinpah no formaba parte de la fórmula de la trilogía del dólar en ningún momento. Es otro tipo de juego, de deporte, el que está practicando Leone ahí. Pero aquí sí está el western crepuscular. Aquí está en el personaje de Cheyenne y en cómo muere el personaje de Cheyenne. Está en el personaje de cómo el tren va barriendo con todo. O sea, este es el primer western crepuscular de Sergio Leone, perfectamente competitivo y mucho más poético, diferente al western crepuscular de Sam Peckinpah. Y basta ponerse hay tres westerns de Sam Peckinpah que marcan la clave crepuscular claramente. Aparte de Duelo en la Alta Sierra, que es el prólogo a esa clave crepuscular, Duelo en la Alta Sierra de 1962. Después tenemos El Grupo Salvaje, La Balada de Cable Hook, donde estaba también Jason Robards, por cierto, y también había un tema de agua, de sacar dinero, en ese caso eran diligencias y tal, pero es completamente distinto, y Pat Garrett y Billy the Kid. De ellos, el que estaría más cerca por argumento y tono y el tema de las emociones y tal, sería La Balada de Cable Hook, pero es completamente distinto ese western de Peckinpah y la manera en que Peckinpah muestra el western crepuscular de cómo lo hace Sergio Leone en esta película. Pero esta película es pues una obra maestra dentro de esa corriente del western, y ese tono crepuscular es el que de alguna manera lo separa de ese otro tono más festivo que encontramos en otras películas de Leone, ¿no? Entonces uno de los elementos que hace que a lo mejor yo tenga más preferencia por lo festivo, por el escape, por la evasión, la encontramos en la trilogía del dólar. Aunque ya había un pozo de tristeza insinuándose en el bueno, el feo y el malo, y también estaba en La muerte tenía un precio, esa tristeza, esa especie de tono crepuscular, pues de añoranza de lo perdido, donde encuentra su plenitud es en Hasta que llegó su hora. Bueno, Álvaro, no sé si te habrá servido mucho, si te interesaba, si te interesa o no te interesa esto que he comentado, pero bueno, espero que por lo menos te haya satisfecho. Gracias por la paciencia en haber esperado esta crítica y nada, como digo siempre, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.